En 1171, una ciudad flotante rodeada de agua y enemigos se vio obligada a inventar dinero, sin tenerlo. Lo que comenzó como un acto desesperado para financiar una guerra terminó convirtiéndose en el primer sistema financiero moderno. En Venecia, el poder ya no se medía por espadas ni castillos, sino por quién le debía dinero a quién. Y, sorpresa, todos se lo debían al Estado. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. En plena Edad Media, mientras el resto de Europa seguía debatiendo si la Tierra era plana, Venecia ya entendía algo mucho más importante, el valor de la confianza. Sus comerciantes surcaban el Adriático con seda, especias y secretos contables que ni el Papa comprendía. Pero ese año, Bizancio decidió darles una lección. Arrestó a todos los venecianos, confiscó sus barcos y rompió el delicado equilibrio económico del Mediterráneo. El golpe fue brutal. Las arcas públicas estaban vacías, el Dux Vital II Michiel no tenía ni para pagar los remos de su flota, y la guerra contra Bizancio era inevitable. Sin oro, sin aliados, y con su reputación en ruinas, Venecia tuvo que hacer lo impensable, crear deuda pública. No por ideología, sino por pura supervivencia. Aquel experimento se llamó Monte Vecchio, y aunque sonara a algo tan aburrido como un libro de contabilidad, fue tan disruptivo como el nacimiento de las criptomonedas o la bolsa de Nueva York. Lo que Venecia creó fue una máquina para convertir promesas en poder, y el resto del mundo nunca volvió a ser el mismo. El 8 de marzo de 1171, el Gran Consejo se reunió en el Palacio Ducal. Afuera, el sonido del agua chocando contra los muros era lo único estable. Los comerciantes exigían venganza, los nobles pedían calma, y el duque sabía que sin dinero no habría guerra, ni comercio, ni república. En ese instante, nació la idea más peligrosa y brillante de la Edad Media. Obligar a los ricos a prestar dinero al Estado, a cambio de un papel firmado. No era un impuesto, y tampoco una donación patriótica. Era un prestito forzoso, cada ciudadano adinerado debía entregar una parte de su fortuna, pero recibiría intereses a cambio. Una locura controlada. Aquellos certificados comenzaron a circular entre los comerciantes, que descubrieron algo revolucionario, podían venderlos, intercambiarlos, negociarlos. Sin saberlo, estaban inaugurando el primer mercado de bonos de la historia. El resultado fue inmediato. En pocas semanas, Venecia recaudó más de 150.000 liras, una fortuna equivalente a varios millones actuales, y la guerra contra Bizancio fue financiada sin pedirle un solo ducado a los banqueros lombardos. Los historiadores del European Review of Economic History estiman que ese modelo permitió a Venecia sostener campañas militares durante décadas sin colapsar su tesoro. El Monte Vecchio no solo salvó una guerra. Inventó una nueva forma de pensar el dinero, no como metal, sino como confianza colectiva. La ciudad había descubierto que su mayor activo no eran los barcos, sino la fe de sus ciudadanos en que el Estado pagaría. Ese principio, yo te debo, tú confías, es el mismo que hoy sostiene los bonos del Tesoro estadounidense, el euro y, de paso, cada tarjeta de crédito del planeta. Pero el genio del sistema veneciano no fue solo financiero, fue político. Los ciudadanos ricos comenzaron a darse cuenta de que su futuro dependía del éxito del gobierno. Si Venecia ganaba, ellos ganaban. Si Venecia caía, perdían todos. Así, la deuda se convirtió en el pegamento invisible que unió a las élites y blindó la estabilidad del Estado. El dinero había dejado de ser un problema, ahora era una herramienta de control. El éxito del Monte Vecchio fue tan inesperado que los cronistas de la época lo describieron como un milagro sin santos. En apenas meses, el Estado había logrado lo que ningún reino europeo podía, recaudar enormes sumas sin arrasar sus tierras ni subir impuestos. Los nobles más poderosos, antes enemigos naturales del gobierno, se convirtieron en sus acreedores. Y nada une más a las élites que un interés del 5% anual. Venecia descubrió una alquimia que el resto de Europa tardaría siglos en comprender: la deuda puede ser rentable si es colectiva. Mientras los reyes medievales hipotecaban joyas o derretían sus coronas para financiar guerras, los venecianos habían inventado una versión temprana del capitalismo participativo. Los ciudadanos no solo prestaban dinero, compraban una porción del destino de su república. En 1180, el oficio del débito público abrió sus puertas en la plaza de San Marcos. Aquello era el Silicon Valley del siglo XII. Funcionarios con túnicas registrando transacciones, libros de cuentas del tamaño de murallas, y comerciantes debatiendo el precio de los bonos frente al puente de Rialto.
Según registros conservados en el Archivio di Stato di Venecia, cada movimiento se anotaba con precisión quirúrgica y los ciudadanos podían consultar sus cuentas como si fuese un banco moderno. El sistema evolucionó rápido. Para 1202, cuando Venecia se unió a la Cuarta Cruzada bajo el mando del dux Enrico Dandolo. Anciano, ciego y letalmente pragmático, el Monte Vecchio ya era la columna vertebral de la economía veneciana. La ciudad prestó barcos, logística y soldados a los cruzados, a cambio de botines y privilegios comerciales. Cuando Constantinopla cayó, la mitad de su oro y reliquias sagradas terminaron en manos venecianas. Era la globalización antes de que existiera la palabra. Con cada conquista, la deuda crecía, pero también la riqueza. Los bonos se multiplicaron, los intereses se mantuvieron, y el dinero comenzó a moverse como una marea constante. El Monte Vecchio se transformó en una montaña contable que parecía infinita. Venecia había hecho lo imposible, crear prosperidad a partir de deuda. Y, sin saberlo, había diseñado el molde exacto de la economía contemporánea, un sistema donde el crédito es más valioso que el oro. El puente de Rialto, mucho antes de ser una postal, fue el corazón financiero del mundo. Bajo sus arcos se mezclaban los olores del pescado, la sal y el dinero. Allí, entre gritos y pergaminos, los corredores anunciaban precios como si pregonaran milagros. Pero no vendían telas ni especias, negociaban deuda. Cada bono del Monte Vecchio era una pequeña apuesta sobre el futuro de Venecia. Si la ciudad prosperaba, subía su valor. Si estallaba una guerra, caía. Era el primer mercado que convertía la política en mercancía. Los historiadores del Journal of Economic Perspectives describen ese fenómeno como la primera bolsa de valores funcional de Europa, un siglo antes de que existiera Ámsterdam. Los comerciantes se reunían en cafés improvisados, intercambiaban certificados, y el precio del día se corría de boca en boca. Sin saberlo, habían inventado la idea moderna de liquidez, poder vender una promesa cuando ya no confías en ella. La economía dejaba de ser un acto de fe para volverse una partida de ajedrez. El gobierno, mientras tanto, observaba fascinado. Los mismos bonos creados para financiar una guerra se habían convertido en una fuente constante de ingresos. Cada vez que Venecia necesitaba dinero, bastaba con emitir una nueva montaña de deuda. El Monte Nuovo en 1204, el Monte Novissimo unas décadas después. Los registros del Archivio di Stato di Venecia muestran páginas densas como laberintos, donde cada ciudadano tenía una cuenta y cada línea era una historia de confianza en tinta negra. Aquella revolución silenciosa transformó la forma en que la ciudad pensaba el poder. Ya no bastaba con tener oro, hacía falta saber moverlo. La riqueza pasó de los cofres a los contratos, de las manos a los libros. Por primera vez, el dinero tenía una doble vida, física y simbólica. Una familia podía perder un barco en una tormenta y, sin embargo, seguir siendo rica, porque tenía deuda del Estado. El valor se había vuelto una idea, no un objeto. Y esa idea era adictiva. Mientras en otros reinos los reyes se arruinaban por sus caprichos, Venecia descubría el capitalismo del cálculo. Los nobles hablaban de tasas de interés con la misma pasión con la que otros rezaban. La ciudad había creado el mercado más extraño de la Edad Media, uno donde se compraba el futuro. Y como todo futuro prometedor, era también una bomba de tiempo esperando su próxima crisis. Al principio, los ricos odiaron el prestito forzoso. Decían que era un impuesto disfrazado de elegancia. Pero pronto descubrieron algo aún más seductor: cobrar intereses del gobierno era mucho mejor que perder dinero en guerras o naufragios. Lo que empezó como una obligación se convirtió en una marca de estatus. Ser acreedor del Estado era ser parte del alma de Venecia. Y en una ciudad donde todo se negociaba, el arte, la fe, el poder, hasta el patriotismo empezó a cotizarse. El dux y el consejo lo entendieron rápido. Mantener contentos a los acreedores era tan importante como mantener a raya a los enemigos. Cada pago de intereses era una ceremonia de confianza renovada. Según el historiador Frederick Lane en Venice, A Maritime Republic, las familias más poderosas de la ciudad, los Contarini, los Morosini, los Loredan, estaban tan invertidas en la deuda pública que literalmente se endeudaban consigo mismas. El Estado era una extensión de sus patrimonios, y viceversa. Así, la política veneciana se transformó en un sistema de incentivos. Apoyar al gobierno era defender el propio bolsillo. Nadie derriba un régimen que le paga dividendos. El Monte Vecchio había logrado lo que ninguna constitución podía: alinear intereses privados con estabilidad pública. Mientras Europa vivía en guerras civiles y conspiraciones, Venecia disfrutaba de siglos de continuidad política, gracias a una ecuación tan simple como peligrosa: poder más deuda igual a orden. Las plazas se llenaron de rumores financieros. Los precios de los bonos subían o bajaban con las noticias del extranjero.
Los mercaderes discutían rendimientos mientras los gondoleros escuchaban sin entender una palabra. El dinero se había vuelto conversación diaria, y los venecianos, sin saberlo, se convirtieron en los primeros ciudadanos del mundo obsesionados con la economía. En Venecia, incluso el silencio tenía un valor de mercado. Pero el ingenio tenía su costo. A medida que el sistema se expandía, algunos empezaron a notar su trampa interna. La deuda ya no era un medio para financiar guerras, sino un fin en sí misma. Los intereses acumulados se volvían eternos y el gobierno necesitaba nuevos préstamos para pagar los antiguos. Era la primera versión del ciclo que siglos después se llamaría refinanciamiento soberano. Venecia lo inventó sin saberlo, y pronto descubriría el precio de su genialidad. La brillantez de Venecia tenía un lado oscuro. La deuda nunca se pagaba. Los intereses fluían con puntualidad religiosa, pero el capital permanecía intacto, generación tras generación. Los nietos heredaban bonos emitidos por los abuelos, y nadie recordaba cuándo empezó todo. Lo que nació como una solución temporal se convirtió en una deuda perpetua, una promesa infinita grabada en papel y confianza. Los ricos se acostumbraron a vivir de los intereses. Algunos ni siquiera comerciaban ya. Bastaba con sentarse a esperar el pago anual del Estado. La economía se volvió un circuito cerrado, una rueda que giraba sobre sí misma. Los historiadores financieros del Oxford Economic Papers señalan que, hacia el siglo XIV, más del 40% del presupuesto veneciano se destinaba solo al pago de intereses. La república vivía hipotecada, pero feliz. Mientras tanto, los menos afortunados soportaban la carga. Los préstamos forzosos seguían recayendo sobre las familias ricas, pero sus efectos se filtraban hacia abajo: salarios congelados, precios inflados, oportunidades reducidas. Los nobles, atrapados por su propio sistema, se quejaban de falta de liquidez. Algunos vendían propiedades para pagar sus cuotas al Estado que ellos mismos gobernaban. Era el capitalismo en su forma más pura, todos atrapados, nadie libre. Y aún así, el sistema resistía. Porque, a diferencia de los imperios feudales, Venecia no se sostenía por la fe en un rey, sino por la fe en un registro contable. El Monte Vecchio se había vuelto el corazón invisible de la ciudad, un corazón que latía al ritmo de los intereses. No había milagros, solo matemática. Pero en esa matemática, Venecia había encontrado una estabilidad que ni los ejércitos ni las coronas podían garantizar. El éxito del Monte Vecchio generó descendencia. Aparecieron nuevas montañas. El Monte Nuovo, el Monte Novísimo, cada una más ambiciosa y compleja. La burocracia financiera se convirtió en arte y el oficio del débito público en una institución sagrada. Los registros, aún conservados en el Museo Correr, revelan un sistema de precisión casi obsesiva: nombres, montos, intereses y herederos escritos como si fueran genealogías del dinero. El modelo se volvió contagioso. Florencia creó su Monte Comune. Génova fundó la Casa di San Giorgio, una mezcla de banco estatal y holding público. Según investigaciones del European Economic Review, ambas ciudades copiaron la esencia veneciana, la deuda como herramienta de estabilidad. Lo que comenzó en los canales terminó expandiéndose por todo el continente, inspirando a las futuras monarquías europeas. El contagio llegó incluso a Inglaterra. En 1693, el Parlamento fundó el Banco de Inglaterra, destinado a financiar la guerra contra Francia. Fue el heredero directo del modelo veneciano: bonos estatales, confianza pública, deuda respaldada por ley. El mecanismo que había nacido en una república de mármol y agua terminó sosteniendo el imperio más grande del planeta. Venecia ya no dominaba los mares, pero su idea navegaba en todos ellos. La ciudad había pasado de comerciante a maestra del crédito global. Sus canales reflejaban una paradoja: mientras sus barcos perdían rutas en el Mediterráneo, sus libros contables conquistaban Europa. Había inventado una nueva forma de imperio, uno sin ejércitos, construido sobre promesas. Y como todo imperio de promesas, su mayor fortaleza sería también su mayor debilidad. Durante más de 3 siglos, Venecia logró lo que ninguna monarquía europea consiguió: estabilidad. No hubo golpes de Estado, ni guerras civiles, ni coronas decapitadas. El secreto estaba en la estructura. El poder político no residía en un rey, sino en un consejo oligárquico de unas 200 familias que gobernaban como una corporación. La república funcionaba como una empresa de capital cerrado: cada decisión era una inversión, no un acto de fe. Esa estructura blindaba la confianza. Las leyes eran inflexibles, las instituciones predecibles y los contratos casi sagrados. Según estudios del Center for Economic Policy Research, esa estabilidad institucional permitió mantener el costo de la deuda más bajo que en cualquier otro estado europeo. Mientras Francia se desangraba con préstamos al 15%, Venecia se financiaba al 5%.
La credibilidad era su moneda más fuerte. Pero el equilibrio tenía un precio: rigidez. Las mismas familias que mantenían el orden bloqueaban cualquier cambio. La movilidad social era casi nula. Los nuevos ricos podían comprar bonos, pero no poder. La República se volvió un club cerrado, eficiente, pero envejecido. El sistema que había nacido del ingenio empezó a morir de éxito. La montaña de deuda seguía firme, pero el terreno social que la sostenía comenzaba a erosionarse. En las sombras del palacio ducal, algunos veían venir el declive. Los banqueros más lúcidos advertían que toda confianza es volátil. Bastaba un enemigo, una epidemia o una ruta comercial perdida para que el sistema se resquebrajara. Venecia había construido una máquina perfecta, pero dependía de algo imposible de controlar: la fe colectiva en que el mañana sería igual de estable que ayer. El siglo XV trajo consigo un enemigo que ni la deuda podía comprar: el cambio. En 1453, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano y con ella se hundieron las rutas que habían hecho rica a Venecia. Los barcos que antes volvían cargados de especias y seda comenzaron a regresar vacíos. Al mismo tiempo, Portugal y España descubrieron el Atlántico, desplazando el comercio hacia mares donde Venecia no podía navegar. El flujo de oro se detuvo, pero los intereses siguieron corriendo. El Monte Vecchio se volvió más pesado que nunca. Los ingresos fiscales caían mientras la deuda seguía creciendo. Según los registros del Archivio di Stato di Venecia, en 1509 la mitad del presupuesto público se destinaba solo a pagar intereses. El gobierno comenzó a retrasar pagos, a reducir tasas, a renegociar lo que alguna vez fue incuestionable. La confianza, ese cimiento invisible, empezó a agrietarse. Y sin embargo, la ciudad no colapsó. Como un viejo navío lleno de parches, Venecia seguía flotando. Había perdido su poder militar, pero conservaba su reputación. Los bonos seguían circulando, aunque con descuento. El comercio se reducía, pero la fe en el sistema resistía. Era el instinto de supervivencia de un modelo demasiado elegante para morir rápido. Para mediados del siglo XVI, Venecia ya no era el epicentro del mundo, pero su invención sobrevivía en silencio. Florencia, Ámsterdam, Londres, todas navegaban con los mapas financieros que ella había dibujado. El oro había cambiado de manos, pero la idea seguía intacta: la deuda bien contada es eterna. Venecia se hundía en los canales, pero su sistema flotaba sobre la historia. En 1797, cuando los ejércitos de Napoleón cruzaron los Alpes, Venecia ya era una sombra elegante de sí misma. Las góndolas seguían deslizándose con gracia, pero la República había dejado de ser una potencia mucho antes de que el primer soldado francés pisara la plaza de San Marcos. No fueron las balas las que la derribaron, sino los intereses acumulados. La deuda, su mayor creación, terminó siendo también su epitafio. El Monte Vecchio, esa montaña contable que alguna vez sostuvo el poder de una ciudad sobre el mar, fue cerrado por decreto. Los registros se transfirieron al nuevo gobierno austriaco y con ello se apagó el latido financiero más antiguo de Europa. Los libros permanecieron guardados durante siglos, cubiertos de polvo, hasta que los historiadores modernos comprendieron su significado. Eran las actas de nacimiento del sistema que hoy sostiene al planeta. Porque todo lo que vino después. Los bonos del Tesoro, el Banco de Inglaterra, Wall Street, los eurobonos, incluso los fondos soberanos, es un eco del experimento veneciano. Cada país que emite deuda, cada ciudadano que confía en un pagaré del Estado, participa sin saberlo de aquella apuesta que comenzó en 1171, cuando una ciudad sin dinero decidió inventarlo. La innovación financiera de Venecia no fue un accidente, fue el resultado de su miedo, su ingenio y su necesidad de sobrevivir. El verdadero legado de Venecia no son sus palacios, ni sus pinturas, ni su carnaval. Es la idea, tan peligrosa como brillante, de que una promesa puede tener valor. Que la confianza puede reemplazar al oro. Que la estabilidad política es un producto financiero. Los barcos desaparecieron, las rutas cambiaron, los imperios cayeron, pero el principio veneciano sigue intacto: el futuro se compra a crédito. Y esa ironía atraviesa los siglos. Hoy, cuando los gobiernos imprimen dinero y los bancos centrales sostienen el sistema con deuda perpetua, lo que realmente estamos viendo es el reflejo del Monte Vecchio en versión global. Vivimos en un planeta que aprendió a navegar sobre promesas, igual que Venecia lo hizo sobre el agua. La República murió, pero su modelo gobierna el mundo. El mar cambió de nombre, pero la marea sigue siendo la misma. Si esta historia te hizo mirar la economía con otros ojos, deja tu like, comparte este video y suscríbete para descubrir más historias ocultas detrás del dinero, el poder y las decisiones que aún moldean nuestro mundo, y activa la campanita. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas.
Gracias por quedarte hasta el final.